Hola a todo aquel que esté viendo este video. El día de hoy enseñaré a modificar una fuente de laptop vieja. Que en este caso es esta que tenía aquí. Ya le he abierto. Era de 19.5 volts y otorgaba 2.31 amperes. Para hacerlo necesitamos un potenciómetro. En este caso ya he soldado unos cables. Es de 100K. Y aquí tenemos la fuente de alimentación. Esta es la entrada de AC. Y aquí podemos ver la división de la línea de AC y la línea de DC. Y al enchufar podremos observar los tres cables, uno de ellos con respecto a tierra llevarán 19.5 y el otro me parece que es de 18. Bueno, en este caso sería el azul el voltaje de referencia, pero bueno, vamos a medirlo con el multímetro. Colocamos el negativo, que es la parte de aquí, y tocamos acá para que se vean los 19.7 y de ahí tocamos con respecto a tierra. El otro terminal tiene un voltaje de 18.76. ahora el que nos importa es este voltaje de aquí de 19.7. ese es el que modificaremos. Desconectamos y esperamos a que comience a descargarse. En el caso de esta fuente conmutada podemos observar que utiliza el siguiente circuito integrado para regular el voltaje. Observando la hoja de datos del AP4310 nos damos cuenta que es un amplificador operacional dual. Este está diseñado para funcionar como regulador de voltaje de salida y corriente de las fuentes conmutadas. En esta otra imagen podemos observar la configuración de los pines y el diagrama de bloques de cómo está construido por dentro el amplificador. Esto nos servirá al momento de buscar los pines dentro del circuito. Y aquí tenemos la aplicación típica. Este es el circuito de referencia para analizar nuestra fuente. En la parte de la derecha podemos observar que nos dibujan a las baterías y justo al lado izquierdo podemos ver R7 y R8, las cuales están conectadas a modo de divisor de voltaje. R8 se conecta por un extremo a tierra y por el otro extremo a R7, y R7 está conectada a la alimentación positiva. De esta forma establecemos un voltaje de referencia que entra a la entrada inversora del amplificador número 1. Por lo tanto, si cambiamos los valores de una de las resistencias, estaremos cambiando el voltaje de entrada a la entrada inversora de este amplificador. De esta forma conseguiremos variar el voltaje. Lo que haremos será sustituir a R7 por un potenciómetro de 100K y con esto empezaremos a variar el voltaje de salida. Bueno, lo que debemos hacer primero es identificar los pines de este integrado, que es un amplificador operacional. Debemos buscar a dónde está conectada la pata 2 o el pin 2 de este mismo. Yo ya tengo identificadas las resistencias a dónde va conectada. En este caso es el pin 2 de este
amplificador desintegrado, y aquí están las resistencias que son parte del divisor de tensión. Estas dos resistencias que se ven aquí están colocadas en paralelo y están conectadas a tierra. Del otro extremo de la resistencia podemos comprobarlo. Tocamos el otro extremo de la resistencia y tocamos tierra. Entonces vemos que esta es una parte del divisor de tensión que pudimos observar anteriormente. Ahora necesitamos encontrar la resistencia que se encuentra en la parte superior de nuestro divisor de tensión. Para eso pues colocamos igual nuestro multímetro en continuidad y pues no es nada más que estar buscando cuál es la resistencia. Tocamos el pin 2 o las resistencias estas que ya hemos encontrado continuidad y comenzamos a buscarla. Vemos que aquí hay continuidad, así que podemos pasarnos a este otro punto y continuar tocando. Y aquí ya la he encontrado. Este capacitor que se ve aquí es parte del circuito que he mostrado anteriormente. Pero solo nos interesa la parte que está conectada al pin 2 de este integrado. Entonces aquí podemos ver que ya tenemos la otra resistencia. Esta es la otra resistencia que forma parte del divisor de tensión. Ahora, del otro lado de la resistencia deberá estar conectada a la salida de la alimentación, que era en este caso de 19.5. Y bueno, aquí comprobamos que esta resistencia en conjunto con estas otras forman un divisor de tensión. Ahora que ya hemos encontrado la resistencia del divisor de tensión, que es la que debemos variar, procederemos a conectar el potenciómetro de 100K. Entonces, este ya he soldado previamente unos cables a un extremo y al de en medio. No importa si es el extremo derecho o izquierdo. Lo importante es respetar que uno quede en el de en medio. Observamos aquí el amplificador operacional. Tenemos también las dos resistencias en paralelo, que son parte del divisor de voltaje. Y tenemos por esta parte de aquí la otra resistencia, que es el complemento del divisor de voltaje. Esta resistencia está conectada a más 19.5. Bueno, en este caso porque vamos a cambiar ese voltaje. Así que lo que haremos será soldar este potenciómetro en paralelo a la resistencia que tenemos aquí, que es la parte superior del divisor de voltaje. Bueno, pues podemos tomar otros puntos de conexión, no necesariamente tiene que estar pegada aquí. Así que en mi caso yo voy a soldar una parte de el potenciómetro en esta parte de aquí de las resistencias, y la otra voy a soldarla en la parte de acá. En la parte de acá tenemos un buen espacio en esta parte, que son más 19.5. Bien, para regular el voltaje o modificar el voltaje, he decidido quitar la resistencia
que iba en la parte de arriba del divisor de tensión. Era una resistencia que se encontraba aquí en esta parte. La quité y en lugar de ella pues he soldado el potenciómetro que se ve aquí de 100K. Es importante que tenga un valor grande, ya que normalmente las resistencias que ponen tienen una alta resistencia, así que con la de 100 kilo ohms bastará. Conecto y paso a revisar el voltaje. Veo que el voltaje está cayendo. Si ven que eso pasa, no se espanten, es porque hemos excedido la resistencia para la que estaba calculado el circuito. Desconectamos, volvemos a conectar y bueno, en este caso ya he movido un poco el potenciómetro y procedemos a medir otra vez el voltaje. Sigue decreciendo, así que debemos girar un poco más la perilla. Desconecto. En mi caso había dejado la perilla completamente hacia un lado, la tenía completamente girada hacia la derecha, así que trataré de acomodarla en la zona media del potenciómetro y vemos qué pasa. Conecto de nuevo y medimos y listo, 16.14 volts. Ahora si yo giro el potenciómetro hacia mi derecha, veo que va aumentando, va aumentando, va aumentando. 23. Si lo muevo hacia la izquierda, veo que disminuye y disminuye hasta 11.60 volts. Ese es el límite inferior. Ahora busquemos el límite superior, 24 volts. Si continúo moviendo, 25, aproximadamente 24. En este punto ya va a comenzar a caer el voltaje. Supongo es una medida de protección que tienen este tipo de cargadores. Y bueno, solo tienes que desconectar la alimentación de esta fuente, volver a conectar, dejar el potenciómetro en una parte, en una posición más o menos intermedia y listo. 16. Yo necesito aproximadamente 13 voltios. Necesito 13 voltios para alimentar mi pack de baterías que tengo aquí. Es de 12 volts, de 3 celdas, que usaré para alimentar a una bocina que he hecho para convertirla a portátil. Y bueno, esa es otra historia. Lo importante es que hemos cumplido con el objetivo de este video. Y bueno, esperamos a que se descargue nuestra fuente. Esperamos unos cuantos segundos, minutos, y veremos cómo va cayendo el voltaje. Tenemos que esperar a que caiga completamente. Hay varios videos en YouTube. Yo estuve buscando información acerca de cómo regular estas fuentes, cómo modificar el voltaje. Algunos no tienen este integrado, que es un amplificador operacional. Algunos tienen un diodo. He buscado algunos que tienen diodos. Y bueno, para todo aquel que tenga este caso como yo, ya podrá modificar su fuente. Eso es todo. Ahora el último paso será desoldar el potenciómetro de donde lo teníamos y con ayuda de nuestro multímetro lo ponemos para medir resistencia.
Listo. Y mediremos la resistencia entre los terminales del potenciómetro que hemos utilizado. En este caso marca una resistencia de 33.6 kilo ohms. Por lo tanto, para que obtengamos el voltaje que hemos conseguido sin tener que mantener el potenciómetro ahí puesto, soldado, en la parte donde desoldamos la resistencia, en mi caso es en esta parte de aquí, ahí se ve la soldadura, de hecho. En esa parte de ahí yo voy a soldar una resistencia igual a la que he medido del potenciómetro, y con eso ya tendré mi voltaje establecido. Y una vez haga eso, ya puedo volver a guardar la fuente. Así que pues eso es todo. Espero que a todo aquel que vea este video le sirva, y pues en especial a aquellos que tengan un amplificador operacional para regular este tipo de fuentes. Así que pues eso es todo, y suerte para el que lo haga.